Parábolas a la Tierra, un programa en donde vamos a hablar sobre la importancia de la biodiversidad de Colombia. Vamos a hablar sobre los páramos y especialmente sobre el cuidado que han tenido los habitantes o las comunidades de él. En este día nos acompaña el profesor Alexander. Profe, cuéntenos un poco sobre usted. Cuéntenos cuál es el rol que usted desempeña en la comunidad. Bueno, pues primero que todo, Michael, pues yo soy docente en la Institución Educativa de Colombia, en este caso de la sede de La Guayana. Y dentro de la comunidad, pues no solamente docente, sino que vivo en la vereda ya hace 14 años, gracias a Dios. ¿Y qué hacemos acá? Pues ayudarnos, ¿cierto? Ese es nuestro papel. Profe, cuéntenos un poco desde su trayectoria, ¿sí? ¿Usted dónde creció y qué lo trajo a estas tierras? Por qué justamente la vereda, bueno, en este caso la vereda, bueno, más bien la institución educativa Colombia Eso. y el territorio, ¿sí? Esta alta montaña de Villa María? Yo soy repollero, o sea, de Villa María. Yo Sí. nací en Villa María, ¿cierto? Y me formé hasta los 19 años, ¿cierto? Todo el proceso. Después me fui a la universidad y fui bailarín de danza folclórica, entender que el folclore hace parte del saber popular de las comunidades y que nace en un pensamiento campesino netamente. Ahí me formé, ¿cierto? Y caminé. Pero yo le voy a contar cómo le va a que a los 16 años. En la Cascada Nereidas yo hacía parte del grupo ecológico de mi colegio y nos traían. Y a los 16 años yo vine a hacer un arcoíris allá, en la Cascada Vio Nereidas. nacer un arco Sí, iris. ¿usted ha visto uno? Nacerlo. Nacer no, pero he visto muchos arcoíris. Yo lo vine a hacer. Estudié allá a los 16 años. El prisma, obviamente la caída. Estamos hablando de una caída de agua de más de 180 metros. Pueden ser más, ¿ciertos? Y que por la caída, el prisma de las goticas de agua que se difuminan y la caída de luz, pues genera el nacimiento. A los 16 años. Caminé y siempre conté esa experiencia. Después me convertí en docente universitario. Y de lo que más me llamaba la atención es que el problema de los universitarios es que no tuvieron como que básica primaria. Entonces pienso que el maestro tiene que estar en la base. Maestro es el que te enseña a leer, a escribir. Entonces ya, por ideología, me presenté al magisterio porque Sí. quería básica primaria. Y soy tan de buenas que me tocó la escuela al lado de donde vine a hacer el arco iris. Y si vos me preguntabas sobre lo que yo pienso que el volcán escoge con quién vive. Y es un regalo para mí que él me haya escogido estar acá. Él me dio esta tierra donde estamos. Él me ha posibilitado ser padre, hijo, esposo. Pero yo sí siento que la tierra en nosotros saca la memoria. Nosotros somos la representación de la tierra. Claro, usted nos contaba que, bueno, su perspectiva va un poco más hacia la fenomenología, ¿cierto? Cuéntenos rápidamente a qué se debe o cómo es este proceso. Pues bueno, la institución educativa Colombia tiene como modelo educativo la escuela nueva, Sí, ¿cierto? Y dentro de ese ejercicio se habla de cómo el niño debe de hacerse dueño de su propio ejercicio educativo. Es un modelo que lo que busca es que sea flexible, que los niños puedan ser dueños de su mismo proceso, porque al final el campo tiene unas demandas y los tiempos académicos, si lo colocamos versus ciudad, pues son distintos, claro. entre tiempo de cosecha y tiempo de ordeño, ¿cierto? ¿Qué hace que eh, el niño campesino, hace parte también del desarrollo económico, por lo tanto, debe de hacer parte de todo lo que se genera en la finca? Y el estudio versus estudio, pues tiene unos horarios establecidos, unos Claro, procesos unos tiempos que se deben de que cumplir. se deben cumplir, pero el modelo lo que busca es eso, que él pueda seguir con el proceso educativo, pero también colaborando en la casa como debe de ser. Entonces,
ahí desde docente pues hacer ese acompañamiento, Claro ¿cierto? que sí. Profe, ¿cómo ha influido su experiencia como docente en su trabajo dentro de la conservación del ecosistema? Pues que la institución educativa no es un lugar ni un apéndice distinto de lo que es un entorno. La educación debe de hablar de las características que lo definen, en este caso las montañas, el agua, el páramo, el volcán, son constitutivos en un proceso de formación, o sea, una educación situada. Y mi experiencia como habitante también del territorio, yo pienso que Claro tiene que ese que es un ver, plus, porque usted conoce el territorio. claro, es Ujú. un momento constitutivo. Constitutivo como yo qué le doy a ese medio y ese medio cómo yo constituyo ese medio natural, social, ¿cierto? Y, y cómo ese medio me constituye a mí como ser, como sujeto, Claro. ¿cierto? Sí, profe, y bueno, ¿y estos estudiantes de qué sectores son? Especialmente de la sede educativa donde usted está ejerciendo el rol de docente. Es Sí, la institución que está en la parte alta del municipio de Villa María. Estamos hablando de la alta montaña, que tiene que ver también con el páramo, claro. zona de amortiguación también del Parque Natural Los Nevados, y pues eso ya nos marca un camino, ¿cierto? Ujú. Un camino que está traspasado, transversalizado, dispuesto, pues por las condiciones que el medio da. Ujú. Bueno, profe, y dentro de su rol, ¿qué estrategias ha implementado para que la comunidad, o especialmente los niños, niñas y adolescentes, em, pues estén involucrados o participen en la protección del páramo? Lo que pienso es que, porque hay que pensar en protección, en un pensamiento de vida constitutiva, o sea, Sí, pues yo pienso que nosotros somos montaña, nosotros somos volcán, y en ese ejercicio lo que queremos es vivir de manera armónica, ¿cierto? La cacería de parte de los habitantes no se da, lo tenemos muy claro, ¿sí? Respetamos los seres con los que convivimos, ellos hacen posible que vivamos bien, ¿cierto? Yo pienso que tiene que ver más, es como desde afuera, desde unos lineamientos que se disponen de lo urbano, quieren llegar a solucionar lo rural de manera, creo yo, que irrespetuosa, ¿cierto? claro, Porque como invasiva, ¿cierto? sí, porque es que lo rural no llega, transforma lo urbano, porque Sí, lo urbano necesita de toda la producción agrícola y todo lo que lo rural dispone, pero en ese pensamiento de que la norma, la ley, el pensamiento de pronto positivista que dice que es una verdad absoluta, pues deja a un lado lo que es el saber popular que realmente ha sostenido este páramo, porque el impacto realmente no es de quienes habitamos, sino de quienes vienen a visitarnos, ¿no? O claro. sea, el turismo es una situación que tiene a nivel de desarrollo económico una gran importancia, pero que también deja unos desastres serios En el en la ecosistema. medida de que si yo pago un tour de 1 millón de pesos, Ujú. entonces yo puedo llegar ahí, llegar, intervenir e irme. Voy, hago el daño y me voy. Entonces quienes habitamos realmente lo que hacemos es convivir, convivir con el cóndor, me Sí, preguntaste, claro. convivir con el El puma. puma, El oso de ¿cierto? anteojos que también El se oso de habla por ahí. anteojos. Yo te voy a decir cosas, por ejemplo, que nos enseñan esos personajes. Entonces aquí tenemos justamente este lugar, acá atrás, tenemos una pareja de cóndores, ¿sí? Que son demasiado importantes, no solo para resguardar el equilibrio biológico, sino que desde una mirada latinoamericana de lo que son los Andes, es un ícono que nos representa, ¿cierto? Que nos define como una comunidad no solamente paramuna, manizaleña, caldense, sino latinoamericana, ¿cierto? Está la Estrella del Sur, por ejemplo, la Chacana, que la tenemos siempre y que lo tenemos muy claro, por ejemplo, nosotros acá, sin ser indígenas, porque es que a la final este lugar es muy atípico a los Andes, porque por lo general son
comunidades indígenas que lo habitan, y nosotros somos mestizos caldenses que tenemos influencia tolimense, de Risaralda, de Antioquia. Del Valle incluso. Claro, el Cauca, pues es que dialogamos directamente entre montañas con el Tatamá, por ejemplo. Esa cultura y esa forma de ver nuestra vida se basa en realmente, más que una protección, viéndolo de una manera pues así como de marketing. Sí. O sea, ¿Comercial, realmente, puede ser? sí, no, es constitutiva, de que el afluente de agua se debe cuidar en la medida que debe seguir su cauce, su lugar, no lo puedo desviar, porque entonces voy a generar movimientos en masa, deslizamientos. Yo pienso que nosotros llevamos más o menos en este territorio, cuando hablo de nosotros, 130 años, ¿cierto? Y vivimos conviviendo con él, con el volcán, con él, con el cóndor, con él, con el puma. Saber de que la gestión del riesgo no es solamente que se va a venir el volcán, sino que también tengo que entender que hay un puma que come cada 3 meses, que es una familia de 6, que tenemos un cordón y que sabemos por dónde pasa, que respetamos su Y camino. que es un territorio que ellos habitan y también es su hogar, ¿sí? Al igual que nosotros es su hogar. ¿Sí? Pues, realmente somos los invasivos nosotros, Sí. ¿no? Ellos ya están. Lo que hemos hecho y entendido nosotros es que aprendemos de ellos. Por ejemplo, el puma caza cada 3 meses. La familia de pumas que tenemos aquí cerca son más o menos 5 en la manada. Es ella la que caza. Después de que caza, no es como en Discovery Channel que se coge la res y se la lleva, ¿cierto? Como lo vemos Sí, en sí. África o como lo vemos pues, en La otros televisión, lugares, sí. pues, sino que ellos comen ahí y el segundo que llega a comer es el cóndor. El tercero es el zorro gris. Y de ahí para allá el armadillo, la guagualoa, que los terratenientes que llevan aquí tantos años conocen ese tránsito Profe, yo tengo y que una se pregunta respeta. relacionada a lo que usted está diciendo. Entonces, podemos decir casi que bueno, el turismo, no sé si en esta zona en específico, pero el turismo ha ocasionado una acción con daño. Siempre hay una intervención, siempre hay Una una, manipulación, como una invasión, una ¿no? ¿No invasión. crees? Donde hay poco respeto, Claro. donde no se entienden las dinámicas de la montaña. Mira, aquí Ujú. estamos hablando, está lloviendo, ¿cierto? Pero en 5 minutos puede estar despejado. Esta es la vida misma, la montaña te lleva a pensar en sí mismo, a escucharte y a escuchar a los demás. El turismo no permite esa posibilidad, ¿cierto? Yo pago, uso y me voy. Es Claro. un poco de abuso. Con respecto al turismo, no quiere decir que yo no esté de acuerdo con el desarrollo, ¿cierto? ¿Quién explota a nivel turístico este territorio? Claro. Y la gente de la región, no. Solamente tenemos una ruta, se llama la ruta del Yarumo. Sino la ruta del ¿Y a Yarumo. qué se refiere con esa ruta del Yarumo? La ruta del Para Yarumo las es un personas que camino, no sí, conocen. eso, porque por ejemplo uno de los árboles más importantes para nosotros es Claro. el Yarumo, no solamente por la sombra, por lo que genera, la producción de agua, sino que tú lo ves. Cuando venían, se dieron cuenta de los colores que tiene ese Yarumo, el tipo de Yarumo, eh, los animales y pájaros que habitan el Yarumo, que a la final, tú me estabas preguntando, ¿qué hacen ustedes para proteger? Ujú. Pues yo creo que dejar que el pájaro coma, que vuele, que el puma coma, que esté al igual que nosotros, porque si Claro. no, no hubiese bosque, ¿cierto? Entonces el problema no creo que sea el pastoreo, el problema viene de afuera, no de acá. Aquí lo que hacemos es convivir, constituirnos. Y en ese sentido, profe, ¿usted considera que a medida que van pasando los años, el pensamiento de las personas ha cambiado con relación al cuidado del ecosistema, especialmente del páramo? Si nosotros no cuidamos esta fuente, y te mostré ahorita el lago, Sí. pues no tenemos agua. Pues es así de sencillo.
Si no cuidas el guadual, si no cuidas el yarumo, si no cuidas el pájaro, pues no vas a tener comida. Pero dentro de su experiencia en los 14 años que lleva trabajando con la institución educativa, pues teniendo interacción con los padres de familia, con la comunidad, con los líderes comunitarios, ¿usted considera que esas personas ya son conscientes de que puede existir, de que existe un calentamiento global y que es necesario tomar medidas para que podamos tener agua en unos años? Pues tú sabes que el calentamiento global no es un fenómeno nuevo, Ujú. que el mundo ha pasado por Sí, 5 cataclismos y ese calentamiento son que nosotros lo hemos acelerado. Pero ahorita cuando te estaba hablando del cóndor, del puma, del zorro gris, te estoy diciendo que ese es el conocimiento popular. Nosotros hemos leído cómo ellos se adaptan al territorio y nosotros vamos en ese ejercicio. Por ejemplo, hace 2 años entró en alerta naranja la tecnología que tiene dispuesta el Servicio Geológico Colombiano y todas esas instituciones que disponen, ¿cierto? Se queda corta para decirte que, por ejemplo, el águila paramuna, que habita 4.000 metros, que está aquí cerquita, de altura, no más los 4.000 metros, y que si ella empieza a bajar a los 3.000, 2.800, es porque, por ejemplo, algo está pasando en la alta montaña. La es un guagua conocimiento loba, popular que solamente conocen las personas que viven en esta zona. pues los animales son los que lo dicen y Sí, nosotros somos los que sí, interpretamos el exacto. movimiento. La guagua loba está a 3.800 y si está bajando a 2.900 es porque algo está sucediendo. Entonces Claro. ellos nos van dando o sea, nos van dando las señales de cómo poder convivir con ellos, entenderlos, comprenderlos, entender que los loros oreja amarillos, por ejemplo, con todo, como acaban con los cultivos de, por ejemplo, de maíz o lo que sea, Sí. pero que también nos están marcando una serie de situaciones con respecto al viento, hacia dónde se están generando las olas de viento. Y eso también nos da una posibilidad de cultivar la fresa, de cultivar, ¿cierto? Ese saber es un saber popular, acuñado en el tiempo, usos y costumbres, y que hablemos desde el conocimiento ortodoxo, que ya se llama conocimiento, supuestamente técnico, como que va en contraposición a la realidad. Profe, entonces, ¿cómo podemos articular ese conocimiento científico con el conocimiento de la comunidad? Con En ese el aula de conocimiento. clase, tú me estás preguntando, ¿cómo se Sí, genera eso? Mira, la experiencia define la acción, sí. ¿cierto? Y el cuerpo es un lugar de tránsito, todos los cuerpos. Así como se asimilan experiencias importantes, también se desasimilan otras. En términos biológicos, tú comes, te nutres, pero el cuerpo también deja que se desliga de lo que no necesita, Ujú. ¿cierto? Es un lugar de tránsito y eso lo tenemos claro, porque a la final el cuerpo es el que nos define y esa experiencia repetitiva, regular, constante, nos dice qué debemos de hacer, independiente de que el meteorólogo diga esto, que el vulcanólogo diga esto, porque a la final simplemente son teorías. La experiencia define la acción y nosotros vivimos aquí de la acción y de la experiencia. ¿No le parece un pensamiento muy arcaico, primitivo, estar al lado de un volcán? Eso es un pensamiento primitivo, supuestamente arcaico, pero lo decidimos hacer porque lo entendemos, lo vemos, lo asumimos. Él nos constituye. Te voy a decir cosas. Ahorita te estaba hablando de la fenomenología, ¿cierto? Sí. Entonces voy a hablar de la fenomenología del cuerpo, por ejemplo, con Merleau-Ponty, la encarnación. ¿Sí? Ujú. Estas tierras son tan floríferas porque el volcán está. Él nos brinda la posibilidad. Y nosotros nos alimentamos de la leche, comemos la papa. Ustedes ya se están llevando, ¿cierto? Lo que compartimos que fueron los lulos. Todos esos alimentos están con el volcán adentro. Él es el que realmente posibilita que esté. Y nosotros nos los comemos diarios, si fuera un pensamiento más básico. Ujú. Pero yo, por ejemplo, puedo tener estabilidad económica y vivir porque trabajo en esta institución que Él permite que mi desarrollo económico sea y que yo me desarrolle como sujeto. Entonces te estoy hablando de la alimentación, te estoy hablando de lo económico, ¿cierto? Te hablo de lo espiritual. Para nosotros ver todos los días el volcán es fundamental. Saludarlo, ver cómo está.
Entonces tenemos encarnado el volcán. Nosotros tenemos encarnado el volcán. Por lo tanto, podríamos decir que somos hijos de él. Y en ese ejercicio de equilibrio es que vivimos. Y si nos vamos un poquito más atrás y pensamos en los otros habitantes o los primeros habitantes, en comillas, de este territorio, entonces llegamos a los indígenas carrapas, que hacen parte de los Quimbaya, y que los carrapas eran asignados para proteger esta tierra, ¿cierto? Y nace, por ejemplo, el mito de la serpiente alada. Los indígenas carrapas decían de que él dejó el gran río, porque ellos estaban arriba, al lado de la boca del volcán, que es donde él se comunica. Y si nos vamos a la ciencia, entonces estarían a 5.400, 300 metros de altura, viendo hacia allá, donde se ve el Tatamay, donde se alcanza a ver el río Cauca. Y según ellos, de allá salió una serpiente que empezó a recorrer todo el río y llegó hasta Potosí, que está aquí cerquita, y decidió qué hacer, si se iba para Poleca Casué, que es Santa Isabel, o se iba para Cumanday, que es lo masculino. Ujú. Por decisión de respeto y de poder conservar y estar en armonía, se fue para el Cumanday y se le metió en la panza. Si lo llevamos a términos científicos, estaría en la cámara magmática. ¿Sí? Ujú. O sea, es un ser que habita ahí. Y él está, y la serpiente está ahí. Y cada vez que ella se mueve, es que hay emisiones de ceniza, como aviso de que no estamos siendo respetuosos con el medio ambiente. Y si nos vamos a la ciencia como tal, estamos hablando de que el magma, con todo su proceso que tiene de gases, de metales, de Sí. roca fundida, empieza a generar, el gas que hace salir, ¿cierto? Entonces Ujú. empieza a generar, en este caso, la formación de domos, que es el que va subiendo y va generando la roca, se destruye y vuelve otra vez. Ujú. Para ellos, en el momento en que la gente no entendió, la serpiente sale y ajusticia a quienes viven alrededor. Desde la ciencia ortodoxa sería una erupción, ¿cierto? Yo te estoy haciendo como un balance Como una comparación, sí. de lo que debo de trabajar en el aula de clase. Tener el conocimiento científico, pero el popular en la misma sintonía, porque ambos dan la posibilidad de interpretar las realidades y que la realidad no es en sí como la percibimos, ¿cierto? Ujú. Y que es cambiante y que se entrecruza. Pues nunca, no había tenido la oportunidad de escuchar ese mito, me parece muy interesante y tiene mucho sentido, ¿cierto? Claro, comparar lo que nos dice la ciencia, comparar los conocimientos que pues existen de hace muchos años, ¿sí? Y claro, todos llegan como a un mismo fin. Pues es la labor de la escuela. Tú me preguntaste esta Sí, claro, institución, sí, sí, sí. o sea, Y su este rol lugar, como docente, sí, sí, sí. claro, porque a la final la escuela en su práctica, ¿cierto? Como tal, en su práctica social, porque lo es, Ujú. ¿cierto? Pero en este caso educativa, como un ejercicio de socialización, debe dar cuenta de un territorio, de un lugar de donde se debe. Todas las prácticas sociales deben de decantarse en la educación, y la educación es un ejercicio de sí misma, de eso. Entonces, ¿cómo esa práctica social moldea la práctica educativa? Que ya te estoy diciendo cómo lo hace. Ujú. Y cómo esa práctica educativa puede moldear también la práctica social. Y no en términos solamente de desigualdad y justicia, porque eso es lo que pasa. Somos rurales, lugares de difícil acceso. Entonces, cuando tú me hablas de cómo nosotros protegemos el páramo, yo te voy a decir cómo el páramo nos protege a nosotros, que somos quienes habitamos este lugar. Ujú. Y que no necesitamos unos lineamientos desde lo urbano, sino que estos lineamientos son los que se han dispuesto. Para nosotros, vivir al lado del volcán es una bendición, es una posibilidad. Claro, sí es una bendición, un privilegio para nosotros. Bueno, en mi caso que vivo en Manizales, cuando pues la montaña nos permite ver al fondo el Nevado del Ruiz, anteriormente pues cuando había como mucho glaciar, el Nevado de Santa Isabel, ¿sí? Ahora me imagino que pues claro, simplemente despertar, correr la cortina o asomarse un poco y ver ese paisaje debe ser espectacular y que se hace con mucho respeto, ¿no? Pues desde la contemplación, Sí, pero ahora vivámoslo.
Tu mamá llega y se levanta en la mañana Sí, y te pone las manos aquí y te dice, ¿y esos zapatos? Tú ya sabes de que es un sinónimo de poder y que te está llamando la atención por algo. sí, Uno poder entender de que el volcán te está llamando la atención por algo, cómo él lo hace, cómo se dispone y cómo rige mi vida y la vida de todos los niños. Y que es un conocimiento, en este caso saber, versus el conocimiento. sí. Porque el conocimiento ortodoxo te dice que eso no es verdad. Y nosotros vivimos acá de esa mentira supuestamente, Sí. ¿cierto? Entonces las verdades, hay tres verdades, la tuya, la mía y la verdad, ¿cierto? Bueno, profe, en este sentido, ¿cómo cree usted que se puede motivar las nuevas generaciones para que sigan adoptando y apropiando, viviendo en volcán, o sea, viviendo en nevado, viviendo en páramo, ¿sí? Apropiándose del territorio, viviendo en él. ¿Qué tal si nos fijamos más en esos usos, en esas costumbres de lo que hay acá, ¿cierto? ¿Y qué tal si se le da voz al campesino? Porque al final las acciones que queramos emprender, te hablé de una práctica social, Sí, ¿cierto? Que moldea la práctica educativa. O sea, por más que nosotros queramos hacer, si las disposiciones legislativas y de poder no respetan, pues va a ser como muy difícil darte una respuesta. Pero ¿qué tal si nos escuchamos y venimos y nos internamos? y con respeto, claro está, Pues es fundamental. es fundamental. Bueno, este programa va a ser escuchado y va a ser visto por personas de la ciudad, ¿cierto? En ese sentido, ¿usted qué le diría a las personas de la ciudad? La verdad es que a uno le queda muy difícil ir donde el vecino a decir qué me prepara, cómo me atiende. Porque más bien no somos humildes. Y el hecho de ser urbanos no nos niega la posibilidad de escuchar al otro y ver que ese otro es el que me da de comer, el que me sostiene. ¿Qué tal la humildad? ¿Qué tal entender de que el campesino tiene su saber, que tiene su voz, su voto? Y que porque no se utilice el lenguaje de manera técnica, no quiere decir que no se le esté diciendo algo. Porque más bien no viene y comparte conmigo y comparte con todos, porque realmente es eso. Si eso hace parte también del volcán, del agua, de un sistema que ya se ha dispuesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal si a usted no le da miedo ir a la quebrada a tomarse un sorbo de agua y no creer de que porque no es potable o trabajada y tratamiento Sí, me va a hacer daño? ¿Qué tal si se da cuenta que usted es un humano más, un ser animal? Porque somos animales y que hacemos parte de eso. Que lo sintético que, ¿cierto? Como más bien eso. ¿Y qué tal si hablamos horizontalmente? ¿Quién tiene la verdad? Porque falta el agua en la ciudad y hay un colapso. Falta la luz en la ciudad y hay un colapso. Aquí falta la luz, a veces falta el agua ahí en tubería, ¿cierto? Eso que llaman ese servicio domiciliario o que nosotros mismos hemos dispuesto. Pues no es sino caminar 1 metro y ya tengo el agua, ya tengo la luz, soluciono el fuego. Y aquí no, necesitamos de internet, no necesitamos de las grandes tecnologías para darnos cuenta que se nos están derritiendo los páramos, pues sino que lo vivimos. Ve a Santa Isabel cómo está. sí. Bueno, profe, yo tengo una última pregunta para hacerle. Quisiera en una sola palabra que usted me diga para usted qué es el páramo. Amor. Bueno, Ahí le quedo. profe, muchísimas gracias. Le agradezco mucho por este Bueno, espacio. parcero.